Saludos amigos de Minuto y Resultado 2.0, bienvenidos a un episodio un poco especial de estas entrevistas que les estaremos presentando en épocas de cuarentena. El día de hoy estaremos acompañados de una persona que puede hablarnos con total propiedad sobre todos estos temas legales que se podrán ir viendo a medida que pase el tiempo y que bueno, que ya en la actualidad están sucediendo dentro de nuestro fútbol venezolano, así como el fútbol mundial. Les recordamos a todos que estos capítulos los van a poder disfrutar en su totalidad a través de las plataformas de audio Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Para estar informados sobre todas y cada una de las cosas que estaremos haciendo, en Twitter pueden encontrarnos como Mini Resultado FM y en Instagram Minuto y Resultado FM. Para esta oportunidad estaré acompañado de mi amigo Carlos Vieira, al cual de una vez le doy la bienvenida. Carlos, bienvenido a este nuevo capítulo de Minuto y Resultado 2.0. ¿Qué tal, Álvaro? Y saludo a toda la audiencia de Minuto y Resultado 2.0. Encantado de estar acá en un nuevo episodio de nuestro podcast. Y como bien lo decías, bueno, un episodio bastante interesante porque hoy lo vamos a llevar en un marco legal, por sobre todas las cosas, que es como consecuencia, ¿no?, de toda esta situación que está viviendo el mundo sobre la pandemia del COVID-19 y las repercusiones, ¿no?, legales que en esto afecta al deporte. Así es, Carlos, y para eso traemos a un especialista del tema que además forma parte de la AIAF, Asociación Internacional de Abogados del Fútbol, que también ha estado muy activo a través de las plataformas digitales. Estamos hablando de Antonio Quintero. Antonio, bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, siempre conversar este tema es súper interesante, más aún en este momento que todos nos estamos volviendo locos legalmente con lo que está pasando. Así es, Carlos y Antonio, son tiempos bastante complicados. Y bueno, para comenzar, Antonio, cuéntanos un poco sobre esta cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que un abogado del fútbol puede estar haciendo dentro de este tipo de situaciones que además son nuevas para todos? Y también un poco sobre esa conexión que has tenido con la gente a través de los distintos webinars de la AIAF. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el derecho del deporte no se para. Es sorprendente, pero ya tenemos varios casos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ya este año hemos tenido 2 audiencias online. Eso es decir, a través de un programa que se llama así. Y la semana que viene vamos a tener otra, así que no se para nada. Además, los contratos nos siguen llegando, especialmente con los temas de reducciones de varios sitios del mundo. Es sorprendente cómo tratan este tema en varios sitios del mundo. Me llama mucho la atención el tema de que en el mundo entero se está viendo como un punto interesante, que si vas a rebajarle el sueldo a alguien o a diferirle el salario a alguien, no puedes estar invirtiendo en fichajes nuevos después. O sea, no es un ahorro que después vas a invertir en traerte otro jugador, etcétera, etcétera, porque está mal visto. Entonces, básicamente en este momento, por ejemplo, estamos muy activos con todo este tema y a ciencia cierta no tenemos conclusiones claras de lo que viene, ¿no? Y eso es el otro punto, la segunda pregunta que me haces, que básicamente la conversación con la mayoría de los abogados del mundo, y tenemos ya rato conversándolo, especialmente nosotros en Latinoamérica, es que hay varios puntos importantes. El primer punto importante en el mundo entero es definir si esto es una situación de fuerza mayor o no. Para Venezuela está definido, pero para países como Colombia o Ecuador no lo está. Y en todos los países del mundo no lo está. La FIFA lo definió para el mundo entero y no necesariamente es así. Ese es un primer punto. Otro punto es si se pueden reducir salarios o diferir salarios en los diferentes países. Otro punto es si se puede extender los contratos. Otro punto es si se pueden terminar los contratos y se puede despedir a los jugadores o los jugadores se pueden ir. Otro punto importante son las ayudas gubernamentales, a quienes le pueden ayudar gubernamentalmente y a quien no. Y luego vienen otra serie de puntos que no hemos visto, como por ejemplo las reducciones post pandemia.
en virtud de lo que se llama la teoría de la imprevisión, que es básicamente que cuando las condiciones económicas cambian de una manera imprevista, entonces tenemos que tratar de renegociar el contrato, que no es aplicable en todos lados del mundo. Lo decía bien un colega en el seminario de IAF, que en Uruguay no está permitido, por ejemplo. Otro punto importante que yo creo que me llama mucho la atención, quizás es el que más me llama la atención a mí, es qué sucede con los jugadores que no se quieran hacer los test de coronavirus. Hay una regla muy famosa en la FIFA que dice que tú no puedes someter la validez de contratos laborales, de contratos entre jugadores y clubes, a la validez de un examen médico o a la validez de un permiso de trabajo. Lo que significa que tú no puedes poner en el contrato como que este contrato se ejecutará solo si el jugador pasa el examen médico o solo si el jugador obtiene la visa. Eso no se puede. Pero ahorita estamos en un momento tan extraño que ¿qué pasa si un jugador no se quiere hacer el test del COVID-19? Está poniendo en riesgo no solo a él, sino a todos sus compañeros y hasta sus contrarios, al árbitro, a los delegados, a todo eso. Entonces, sí, básicamente creo que hay muchísimas cosas que están ocurriendo para nosotros los abogados dentro del deporte en este momento. Bien, Antonio, preguntarte ya a modo de, bueno, como de introducirnos a la gente que nos está escuchando, el tema de lo que ha sido, que es alguna de las cosas que más ha estado en boca, ¿no? De la gente, de las redes sociales, de la opinión, no solo de periodismo y opinión especializada como la de ustedes, por supuesto, que se encargan de estudiar todos estos casos, pero el tema de la reducción de salarios, ¿no? De los jugadores en torno a este tema de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, por un tema de también ayudar el tema de pagar los salarios de los demás integrantes que forman parte de un club, ¿no? De fútbol. Pero básicamente para explicarle a la gente en qué consiste esto y por qué los clubes, obviamente, tomando en cuenta la situación de la pandemia, han tomado esta medida y por qué quizás algunos jugadores pueden que estén de acuerdo o no de esta situación. Bueno, son varios puntos allí. Vamos a ver si los podemos explicar todos más o menos. Vamos primero a la parte económica, que es lo que te lleva a las reducciones salariales. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En este momento, la mayoría de las competiciones de fútbol, si no es por decir todas, o en un 99%, están detenidas. Cuando el fútbol se detiene, el fútbol es un espectáculo que vive de un show principal, que es el partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando no estás jugando tu partido de fútbol? Todas las semanas o cada 3-4 días. Básicamente no hay espectáculo. Si no hay espectáculo, básicamente no estás produciendo dinero, porque la gente te paga, los patrocinadores te pagan por salir en el espectáculo. La televisión te paga por transmitir el espectáculo. Todo lo demás es un añadido. Pero al final de cuentas, el espectáculo es lo más importante y en este momento no está sucediendo. Al no estar sucediendo, básicamente no están entrando ganancias. Es decir, que tienes que mantener con los ahorros. Teniendo en cuenta esto, la FIFA sugirió a todo el mundo que, como esto es una causa de fuerza mayor, de acuerdo a la FIFA, que renegociaran los contratos durante este momento. Se sentaran a renegociar qué van a hacer en este momento. ¿Okay? Eso puede incluir, la FIFA, se filtraron varios documentos y en las primeras versiones de esos documentos recomendaba la reducción o diferimiento de salario. Para el documento final no salió la reducción, solo había una recomendación de diferimiento. Pero nuevamente es una recomendación. Entonces, como es una recomendación, hay básicamente 193 países en el mundo reconocidos por las Naciones Unidas, con 193 legislaciones distintas. Hay básicamente 211 territorios registrados en la FIFA, la mayoría con legislaciones distintas. Básicamente tú tienes que verlo en base a cada país y entender la situación contextual de cada país y la situación legal. Cuando tú vienes al caso de Venezuela, en el caso de Venezuela es perfectamente reducible el salario durante estos momentos, porque la ley te dice que estos contratos pueden estar suspendidos por el tema del coronavirus, ¿no? Pueden estar suspendidos total. Y en esa suspensión tú no le tienes que pagar a nadie. Entonces, tú básicamente le estás diciendo a los jugadores, por ejemplo, en Venezuela, bueno, ¿quieres cobrar cero o quieres cobrar algo? Porque yo legalmente tengo 2 meses para no pagarte tu salario. O podemos llegar a un acuerdo y yo te pago una parte durante el coronavirus.
Y eso es lo interesante del asunto, que tú puedas en este momento básicamente pagar algo de salario es una mejora, no es una desmejora. Ese es el tema de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos indica la ley. Ahí se basa la reducción salarial. Y en ese marco sobre, bueno, te puedo pagar algo o mira, no te puedo pagar por el momento, hay algo que tú comentabas en el seminario de la IAF, en el que hay jugadores que incluso pueden mudar de club en medio de todo esto, porque mira, con lo que tú me estás pagando, entiendo que es un esfuerzo, pero a mí no me sirve. Y hay un equipo que sí me puede pagar, no completo, pero con eso sí puedo vivir. ¿Cómo sería ese caso en específico? Y en Venezuela, sobre todo, sabiendo que los contratos normalmente son tan cortos, ¿cómo se podría abordar ese tema con los jugadores del fútbol? Bueno, fíjate, no es exactamente así como lo comentaste. Yo lo que comenté en IAF es que si te dejan de pagar por 2 meses, básicamente, si te dejan de pagar por 2 meses, tú puedes irte del equipo. Porque la ley orgánica, el reglamento de la ley orgánica del trabajo te indica que cuando un contrato está suspendido por 60 días, entonces a los 60 días el trabajador tiene el derecho a retirarse. Y en esos 60 días obviamente tú no cobraste. En este momento de coronavirus, los días podemos empezarlos a contar desde el momento que no te pagan. Si no te pagan desde el 15 de marzo, entonces al 15 de abril 1 mes, al 15 de mayo 2 meses. Si no te pagan del 1 de abril al 1 de mayo 1 mes, al 1 de junio otro mes. Entonces pudieran retirar. Mientras que los equipos no los puedan despedir durante este momento, los jugadores sí son libres de irse, siempre y cuando por 2 meses no les paguen. Eso también está avalado por el reglamento y estatuto de transferencias de la FIFA, que en el artículo básicamente 14 en adelante te dice que tú, cuando te dejan de pagar 2 meses, puedes solicitar terminar el contrato dándole una notificación de 15 días al equipo. Entonces tú le dices, mira, tienes 15 días para pagarme lo que me debes. Y si no te lo pagan, también eres libre. Entonces fíjate que la legislación venezolana en este momento, durante pandemia, y la legislación FIFA fuera de pandemia, tienen una solución muy general a ese caso del retiro. Teniendo en cuenta esto, básicamente si no te pagan 2 meses en este momento, eres libre. Antonio, y el caso por ejemplo, el caso de España, que ellos optaron por implementar el tema del ERTE, ¿no? Que es el expediente de regulación temporal de empleo. En el caso de Venezuela, una situación como esa o la aplicación de un elemento como ese, ¿es viable o no tendría sentido alguno? ¿O podría ser la vía como para tratar de que esto no se le pueda escapar de las manos a los clubes o pueda generar problemas legales, ¿no? Para los jugadores? Pues es que hay que entender de dónde nace esto del ERTE. El ERTE no es una institución que está bajo la ley venezolana, ergo no se puede aplicar. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela hay un desbalance en las leyes laborales, especialmente de 2012. Y ese desbalance viene porque la sociedad también estaba desbalanceada hasta cierto punto. Entonces la ley del trabajo venezolana es una ley que tiende a proteger de forma extrema al trabajador, mientras que las leyes de otros países como la de Chile o la de España también protegen en algún momento a la empresa. Es decir, generan un balance y dicen, bueno, ¿hasta qué punto protegemos al trabajador y hasta qué punto protegemos a la empresa? ¿Por qué razón pasa esto? Bueno, porque no todo puede ir para el trabajador, porque sin empresa no hay trabajo. Entonces, si tú no proteges en algún momento a la empresa, en algún momento no va a haber trabajo. O sea, que haya trabajadores en la calle desempleados no te sirve. Ergo, tienes que también proteger en algún momento a la empresa. Esa es la razón de impuestos, esa es la razón de ciertos impuestos y la razón del ERTE en España. Y también las razones que han salido en Chile y en otros países. Básicamente, cuando las empresas pierden mucho dinero o tienen problemas financieros, las empresas pueden de alguna manera recurrir a ciertas soluciones en estos países donde se les protege y donde se les permite despedir una serie de trabajadores o reducir salario o buscar formas de tratar de sobrevivir.
Porque si sobrevive la empresa, sobrevive el empleo. Si sobrevive el empleo, tarde o temprano vuelves a una mejor situación. En vez de si acabas con la empresa por completo de una manera sin sentido. Esa es básicamente la razón que hay detrás de esto. El ERTE es una institución española a la que se acogieron algunos clubes quedaron mal haciéndolo, y que te permite unas reducciones de salario, así como también permite extender contratos y una serie de cuestiones que no están en nuestra ley y que no la podemos aplicar. Antonio, y entre esas medidas que se han ido aplicando, ya por allí se conoció una del Carabobo, donde se le notificaban a algunos jugadores pues el salario que se iba a cancelar, pero dentro del marco de estas medidas también está la ayuda de instituciones como la FIFA a los distintos clubes del mundo. ¿Cómo entraría esa figura de la FIFA dentro de lo que es los salarios? Y en el caso de Venezuela, ¿cómo se ha administrado este tema en pro de conseguir esa ayuda y obviamente de entregarla a cada uno de los clubes que podrían acceder a la misma? Bueno, muy sencillo. Son dos preguntas allí, así que vamos a separarlo. Lo primero, con respecto al Carabobo. El Carabobo es un club que tiene muy mala fama. Nosotros tenemos varios asuntos con el Carabobo en general, o en contra del Carabobo, digámoslo así. Y incluso teniendo varios asuntos contra el Carabobo, no puedo reconocer la veracidad de ese documento que salió en las redes sociales. No tiene una firma, no tiene nada. A mí, yo lamentablemente no puedo darle veracidad. Pero podemos hablar de los supuestos hipotéticos que están contenidos en esa carta, ¿no? Por si algún club los hiciera. Entonces, en esa carta vas a encontrar dos temas. Primero, la reducción salarial ahorita y la reducción salarial post-pandemia. Con respecto a la reducción salarial de ahorita, básicamente tú la puedes acordar y también pudieras hacerlo de forma unilateral hasta cierto punto. Pero recuérdate que si lo haces de forma unilateral, puede que la FIFA no te lo valga, porque la FIFA te está diciendo que tienes primero que negociar. Porque recuérdate que aquí hay un conflicto de leyes donde aplica la ley venezolana y los reglamentos de FIFA. Entonces, la reducción unilateral es probablemente ilegal frente a los ojos de FIFA. Ahora, el segundo punto es que si se acoge a una completa reducción del 100% del salario, también el jugador a los 2 meses se puede ir. Y si la reducción es demasiado grande, también se pudiera considerar que el salario es muy, muy poco y el jugador tal vez también se pudiera ir siempre que fuera unilateral. Entonces, fíjate tú que esto es una cuestión de sopesar, porque estamos en un momento donde las reglas no son claras porque no vivimos pandemias ni situaciones de fuerza mayor todos los días. Entonces no hicimos reglas expresamente para esto. Tenemos que interpretarlas a la luz de esto que estamos viviendo. El segundo punto tiene que ver con la reducción post-pandemia. En este sentido, en este momento, una firma de una reducción post-pandemia quizás no sea legal. Entonces, una vez que se reactive la pandemia, los jugadores pueden irse a quejar, tienen 30 días para hacerlo y decir, mira, este salario que me pusieron y que yo firmé, yo estaba en una situación difícil y firmé el documento por firmar. Y quizás no te valgan esa reducción post-pandemia en virtud de las circunstancias en las que fue firmado. Ahora, si después de que se reanude la pandemia, los jugadores dejan pasar 30 días y en esos 30 días no se quejan, el contrato va a ser válido, lo que hayan firmado. Ese es con respecto a la primera pregunta, que es con respecto a lo que se filtró del Carabobo, lo cual nuevamente digo, un documento que pareciera no ser veraz. Entonces, de todas maneras, eso es una situación interna de ellos y habría que investigar mucho más. Respecto al segundo punto de la ayuda financiera, hasta ahora la FIFA ha aprobado muchas ayudas, pero ninguna para clubes. Lo que han aprobado son ayudas directamente para sus federaciones nacionales. Las confederaciones sí han aprobado algunas ayudas para clubes, especialmente los que estaban en sus competiciones. Adelantos de pago, etcétera, etcétera. E incluso la Conmebol, por ejemplo, no solo adelantó el 60% de los pagos que tenía, sino además dio unos $40,000 extra a Venezuela, por ejemplo, por club, lo cual realmente no es mucho, pero bueno, es más o menos lo que está ocurriendo.
Bueno, preguntarte ahora por el caso, por ejemplo, de cómo harían los clubes venezolanos en el tema de los jugadores que tienen en sus filas extranjeros. Por ejemplo, el caso del Caracas Fútbol Club con el jugador Alexis Blanco, que es uno de los fichajes internacionales que hizo el conjunto de los Rojos del Ávila para este torneo. Y con respecto a lo que viene sucediendo a raíz de la pandemia, ¿no? El tema de los contratos, el tema de los salarios, ¿cómo lo tienen que manejar desde este momento? Bueno, desde que ha pasado todo esto que hemos venido viendo con el tema del COVID-19, a manera de mantener al jugador, si hay de cómo pueden hacer para retenerlo, de que el jugador no pueda buscar una salida por el tema del salario, o cómo pueden hacer los clubes para tratar de mantener jugadores que son activos importantes dentro de sus equipos y retenerlos, porque bueno, tomando en cuenta el tema de lo que le puede interesar al jugador y lo que sea para su bien personal, por ahí podría quizás negociarse algo por el estilo. No, bueno, es lo que ya hemos explicado. Si quieres mantener al jugador, puedes pagarle su salario normal ahorita o reducírselo un poco. Esa es la verdad. Y así el contrato no se considera suspendido. Si el contrato llega a considerarse suspendido, a los 2 meses se puede ir. El jugador además hay que seguirle pagando todos los beneficios, la casa, todos los beneficios que se dan, porque también lo dice la ley. No hay absolutamente más nada que tú puedas hacer. Después de que tú haces eso y actúes de buena fe, el jugador va a tener que cumplir su contrato y no se va a poder ir. Esa es la solución. Antonio, y con todo este tema del COVID, una de las noticias que se daba a conocer previo a la implementación de la cuarentena en Venezuela era justamente el cambio de timón dentro de la federación, que llegó pues muy cerca de lo que fue la cuarentena, y obviamente hay cosas que están por hacer o incluso cambios que pueden estar en el horizonte al tener un cambio de presidente dentro de la federación. Todo este tema, ¿cómo queda en el marco legal? ¿El presidente Belardinelli asume a toda luz o todavía hay algún proceso que esté pendiente justo por este tema del COVID? Bueno, fíjate, todo esto ocurrió antes de que pasara la pandemia. En la federación desde hace mucho tiempo hay problemas internos, hay más de 2 facciones, hay quizás 3, 4 facciones que querían tomar el poder o que estaban asociadas con el poder. Eso es público y notorio, se puede ver en la salida del entrenador nacional. Ahora el presidente de la federación renuncia, antes de renunciar pone a un nuevo seleccionador nacional. Se hablaba mucho, si tú ves las cuentas de Twitter se ven tweets que son retuiteados entre varias cuentas donde retuitean prácticamente insultos y respetos el uno al otro. Entonces es muy sencillo. A este sentido llegaron a un acuerdo, por lo que se ve, o se forzó la salida de lo que era Laureano González, que estuvo presidente, terminó el periodo de Esquivel y luego de eso básicamente empezó este periodo y no lo terminó. Digamos que Laureano pasó 5 años en el poder y no pudo terminar ningún periodo de los que tuvo. El primero incompleto y el segundo incompleto. El periodo se termina de 2017 a 2021. En marzo de 2021 vienen nuevas elecciones en la federación. Al renunciar Laureano González, la norma te indica que el vicepresidente asume. Si renunciara el vicepresidente, hay que ir a elecciones inmediatamente. O si el vicepresidente estuviera incapacitado, hay que ir a elecciones inmediatamente. ¿En este momento se necesita algo más? No. Legalmente asume el vicepresidente, que era Jesús Belardinelli, y él es el que está en este puesto momentáneamente, temporalmente, hasta que se termine este periodo. Antonio, y en el caso, hablando nuevamente de lo que es la liga o del fútbol nacional, el tema de los sobrecontratos y patrocinios tanto de los clubes como la liga, ¿en qué términos ahora se tiene que manejar eso en el contexto actual de la pandemia? Si hay algo similar con el tema de lo que manejan los clubes con los salarios y lo interno con sus jugadores, o sea, evidentemente se maneja de otra manera, pero ¿cómo es ese procedimiento en caso de contrato de patrocinio tanto para los equipos como para la liga? Bueno, yo no creo que la liga tiene mucho patrocinante ahorita.
así creo que no tiene mucho problema. Y la mayoría de los equipos tienen un patrocinante que básicamente son sus dueños. Los patrocinios en este momento se entienden suspendidos, ¿ok? Entonces básicamente yo no te tengo que pagar y tú tampoco puedes hacer tu trabajo completamente. Quizás tú puedes básicamente utilizar tus redes sociales o tus cuestiones de comunicación para tratar de compensar, pero ¿cómo te pago si no estás jugándose? Básicamente lo que significa la fuerza mayor es una de las causas de suspensión de contratos donde se impide el cumplimiento de contrato. Esto aplica básicamente para todo lo que es el derecho civil, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existen varias causas de suspensión de contrato. Está lo que se conoce como hecho del príncipe, que es cuando el gobierno toma una decisión que hace imposible la ejecución de contrato. Pasó en Venezuela cuando decretaron el control cambiario y había muchos contratos que debían realizarse en otras divisas, pues. Eso impidió esta cuestión. Luego tienes el hecho fortuito no imputable. Mira, o sea, me encontré con una cola que no pensaba que iba a suceder, que no era posible, choqué, me di vueltas, un carro chocó, bueno, no choqué, porque choqué puede ser imputable, pero un carro chocó enfrente mío y me hizo la vida imposible y no pude llegar. Entonces, ese es un hecho fortuito no imputable. Y luego tienes las causas de fuerza mayor, que básicamente son causas naturales. Un terremoto, es un maremoto, es un tsunami. En este momento tenemos una pandemia. Es otro hecho de cuestión natural. Este hecho impide que se cumplan los contratos. En este momento la mayoría de los contratos de patrocinio no se están cumpliendo y no hay pagos de parte del patrocinador y no hay, ¿cómo se llama esto? Activaciones por parte del patrocinador ni activaciones por parte de los clubes para el patrocinador. ¿Qué tiene que suceder pronto? Bueno, cuando termine la pandemia, probablemente tienen que renegociar. Yo creo que va a haber algunas oportunidades de marketing increíbles por allí que van a salir después de la pandemia. Vamos a ver qué clubes tienen los ojos bien abiertos y qué patrocinadores quieren aprovechar. No lo veo todo como un problema, sino como una oportunidad. Por ejemplo, en las Olimpiadas, todo el mundo está hablando de que probablemente vamos a ver las mejores Olimpiadas de la historia, porque van a ser las Olimpiadas de la recuperación, las Olimpiadas de salir adelante, las Olimpiadas que unieron al mundo. Así que creo que hay muchas cuestiones a explotar próximamente después del coronavirus, así que será una gran oportunidad. Y en medio de las cosas que vienes comentando sobre los salarios y el pago de los mismos, hay algo que no ha quedado del todo claro, por lo menos en la parte comunicacional, y es la duración de los contratos. Más allá de que el club cumpla o no cumpla, el tema de la duración se ha manifestado como una preocupación y ha sido un tema más que todo en el fútbol europeo. Por acá por Conmebol, en algunos casos lo hemos escuchado, y quiero preguntarte sobre la extensión de esta cuarentena. Si supongamos esto llega a los 6 o 7 meses, ¿cómo hace el club y el jugador con esos 6 o 7 meses de contrato? ¿Se reconocen una vez termine la cuarentena o simplemente pasaron porque nadie lo tenía previsto y lo que le quede de contrato pues lo seguirá igual, y en caso de quedar libre, quedaría libre? Es muy complejo la respuesta, mijo. Te voy a ser muy sincero y te voy a decir que no la tengo. No tengo la respuesta de qué va a pasar con este tema. Y te voy a explicar por qué. Fíjate, FIFA sacó una recomendación de que los contratos deberían directamente para que las temporadas terminen, aquellas temporadas que quieran continuarse jugando. Fíjate que ya en Francia están cancelando y dieron campeón al PSG. En Holanda también cancelaron. Bélgica está coqueteando con esas ideas hace tiempo. Escocia está coqueteando con esas ideas. Alemania se iba a lanzar al ruedo y iba a continuar. Y hoy básicamente tuvieron tremenda sorpresa. Italia anunció que sí iba a volver a jugar. España está un poco más cauta, pero quiere tratar de volver a jugar. Hoy se vio un anuncio de que quería jugarse al menos la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las legislaciones son distintas, incluso en Europa. Entonces, por ejemplo, me comentaba un amigo español que con este tema del ERTE, la suspensión, la reducción y todo esto,
durante el tiempo que estuviera suspendido, luego la ley entendía que automáticamente se corría el tiempo del contrato. Para los españoles se corría el tiempo que el contrato estuvo suspendido, lo cual es súper extraño, ¿no? En otros lados, por ejemplo en Venezuela, tú no puedes correr el tiempo del contrato unilateralmente, sino dependiendo de lo que diga el contrato. Si es para una temporada, lo puedes correr, pero si es para una cantidad de días finito, no lo puedes correr. Y la federación te pide día finito, no te pide temporada. Es una cuestión que siempre en mis contratos me mandaron a corregir y bueno, ahora quien está riendo de último soy yo. Lo cierto es que el tema de los contratos es muy complicado porque la extensión generalmente no se puede hacer de forma unilateral. La FIFA indicó que bueno, que trates de extenderlo para terminar las temporadas. ¿Qué pasa? Que aquel jugador que no quiere continuar no está obligado por FIFA, porque eso es una recomendación, y si su ley nacional no lo obliga, no está obligado por la ley nacional. Entonces, ¿qué está sucediendo? No está sucediendo nada, no puedes alargar los contratos. La propia FIFA, después de promulgar sus reglas, el abogado principal de la FIFA, que es un español, casualmente, Emilio García Silvero, salió al día siguiente explicando justamente lo mismo. Mira, no se van a poder extender los contratos. FIFA no extiende los contratos. Ahora sí, lo que FIFA puede hacer es no abrir los periodos de inscripción. Y entonces, bueno, ok, tú no quieres jugar, quieres jugar en tu nuevo equipo, ¿cómo vas a hacer si el periodo de inscripción está cerrado y no te puedes volver a inscribir con otro equipo? Te vas a quedar esos 2-3 meses sin jugar. Eso va en detrimento tuyo. Entonces, bueno, básicamente ese es el asunto, pues. Y Antonio, en el caso de, por ejemplo, que se suspenda de forma indefinida lo que será el fútbol venezolano, que de momento se mantiene, ¿no? Hasta tanto haya quizás un anuncio ya por parte del Estado que sea lo contrario. Y el caso de la Copa Libertadores, el tema de los contratos para los clubes, ¿cómo terminarán quedando? Si por ejemplo un equipo también quisiera salir a fichar al mercado, un equipo venezolano quiera salir a fichar, ¿bajo qué lupa tendría que hacerlo? Porque tomando en cuenta todo el tema de las reducciones de salarios y cómo va a variar el mercado a partir de esta situación de la pandemia, es más complicado, quizás habrá más filtros para ello. Bueno, primero tienes que ver cuándo van a ser los nuevos periodos de transferencia, ¿no? Los nuevos periodos de registro, porque la FIFA dijo que tú puedes cambiar esos periodos de registro porque el de Venezuela está por abrirse el mes que viene o en 2 meses. Entonces eso tiene que cambiar y eso va a cambiar dependiendo del formato que se vaya a adoptar para terminar la competencia, porque obviamente no se puede esperar tener la misma competencia que tenías antes cuando ya perdiste prácticamente 2 meses. Entonces es como complejo tener las 2 vueltas más el octogonal final y todo esto. En algún momento ese formato va a cambiar. Entonces ese es el primer punto. Tienes que esperar el formato. El formato te va a decir cuándo son los registros. Y luego los fichajes de jugadores ya va a depender de cada club de lo que quieran invertir. Para empezar tienen un primer problema que es el regreso a la actividad, donde vas a tener que tener al menos un mes de pretemporada o 3 semanas de pretemporada para poder volver a competir. Ese creo que es el principal problema que van a enfrentar los clubes antes de volver a fichar, porque ellos probablemente ya tienen activos y ya tienen equipos armados. Puede que haya alguno que otro que quiera jugadores. Entonces lo único que tienen que estar pendientes es cuántos son los nuevos periodos. Si pueden tener el jugador libre, si el jugador puede venir para acá o van a pagar una transferencia, y si aquí hay forma de inscribirlo. Si hay forma de inscribirlo, eso es todo lo que tienes que hacer legalmente. Copa Libertadores me imagino que hará lo mismo. Hay que ver si eso se mantiene o no se mantiene, en virtud de que, bueno, la pandemia sigue sin acabar, pero bueno, la Copa Libertadores no es por nada, pero se jugaba en más corto tiempo que la Champions. La Champions se juega durante prácticamente 10 meses. La Copa Libertadores se jugaba en 6, 7 meses, 8 meses máximo. Entonces ahora la Copa Libertadores tiene todavía tiempo para reponer de aquí a final de año. Vamos a ver si va a continuar. Crucemos los dedos de que esto pase tan rápido, pues. Antonio, ya para finalizar lo que es esta charla sobre el aspecto legal del fútbol actualmente, una pregunta un poco fuera de lo que es el coronavirus. Hace pocos días se dio a conocer una noticia sobre un
sobre una carta que hicieron los subcampeones, sub-20 de la Vinotinto. Y bueno, entre opiniones de periodistas, de fanáticos, de futbolistas, hay pocas personas conocedoras del tema legal que han manifestado su posición. Y en Venezuela, una de esas personas, no solamente con el conocimiento, sino con la voz y la autoridad para el tema, es Antonio Quintero. ¿Cuál es la explicación que debería tener el común sobre el tema para evitar precisamente tomar posturas desde lo visceral o incluso por lo primero que lees o lo primero que te llega? Wow, qué complicada esta pregunta, porque en verdad tiene una respuesta sencilla desde el punto de vista legal, pero fuera del punto de vista legal tiene una respuesta más compleja. En el punto de vista legal es una deuda contraída por la federación que tiene que cancelar. Ya. Debes un dinero porque celebraste un contrato diciendo que si se cumplía cierta condición ibas a pagar ese dinero. Y ese dinero no lo has pagado. Que es porque el banco tiene algún problema legal, etcétera, etcétera. Esa no es excusa, realmente. A mí no es excusa el problema en el que estés tú metido, ni nada que ver. Lo único que podía excusarte es básicamente una cuestión de fuerza mayor, o de hecho del príncipe, o de, tú sabes, otras cuestiones. Y ahorita más cuando la FIFA va a entregar bastantes cantidades monetarias en diferentes cuestiones, y también la Conmebol las ha entregado, etcétera, etcétera. Además, la federación tiene unos manejos un poco extraños también cuando le llega dinero a ciertas personas y bueno, siempre quieren cobrar unos impuestos y una serie de cosas que no necesariamente tienen que ser así. Pero bueno, esos son otros temas. En resumidas cuentas, es una deuda que tiene que ser pagada. Luego, tú te puedes hacer millones de preguntas. ¿Por qué el Estado venezolano le da más dinero a estos futbolistas que a otros deportes que trabajan con las uñas y también producen resultados? Ahí no hay una especie de discriminación, porque además este dinero supuestamente dijo el ministro del Deporte que viene del Estado. Entonces, el ministro está discriminando. Además, el ministro forma parte de la federación. ¿Será que tiene preferencia? Entonces, este es uno de los primeros temas que uno se pregunta y que mucha gente se pregunta. La otra cuestión que mucha gente se pregunta es, bueno, ¿por qué se vinieron a quejar tan tarde? No se vinieron a quejar tan tarde. Ellos siempre se estuvieron quejando, siempre estuvieron metiendo cartas, porque yo hice varias cartas de algunos de esos futbolistas. El problema no es ese, el problema es por qué lo hicieron público. Bueno, eso es una medida de presión para la federación en este momento que es tan difícil. O sea, yo tengo una deuda y empiezo a comerme los ahorros. Oye, tengo que cobrar las deudas que tengo pendientes. Eso es normal en mí, en ti, en todo el mundo. Básicamente es eso. Entonces, hay otras preguntas que surgen. ¿Por qué este jugador sale? ¿Por qué este firma? ¿Por qué este no firma? Hay preferencias. Algunos apuntan a que un par de jugadores de esos tienen como agente al hijo del presidente de la federación, que supuestamente es su agente, y apuntan de que esa puede ser la causa. ¿Es eso cierto o no? Oye, no lo tenemos tan claro, pero pareciera que hay alguien en la lista de agentes que tiene ese nombre justamente parecido al del presidente de la federación. Entonces, básicamente, en resumen, es como se dice, es una deuda que básicamente tiene que ser cobrada y que está vencida. Así que la federación no solo debería pagarla, sino debería pagarla con intereses. Y por cierto, sí, estaba confirmando, metiéndome en la página web, hay alguien que tiene nombres parecidos ahí a la familia Berardinelli con la credencial número 51, a pesar de que no lo ponen con el nombre completo, parece. Pero la credencial número 51 dice que hay una gente que pudiera estar ligada al presidente de la federación. Sería cuestión de investigar, ¿no? Así es, Antonio, y bueno, para darle pues final a esta charla un poco técnica sobre el fútbol, pues agradecerte la atención que tuviste con nosotros, a pesar de bueno, las dificultades, la hora y todo esto, y pues dejarte claro que las puertas de Minuto y Resultados están abiertas, tanto en su versión digital como en la emisora,
una vez todo esto se supere y posiblemente volvamos a tener algún contacto cuando las cosas empiecen a esclarecerse, porque además terminaste la entrevista con algo digamos picante, pero que bueno, como bien lo dijiste, hay que confirmarlo y esperar que las cosas vayan aclarando. Carlos, algunas palabras para Antonio. Sí, el agradecimiento a Antonio por de regalarnos un rato de su tiempo, ¿no? Para esclarecer algunas cosas en términos legales en torno a lo que ha sido esta pandemia del COVID-19 y las repercusiones en el marco legal y económico, incluso tanto para clubes como para jugadores. Y totalmente me uno a la invitación de que una vez ya salgamos de esta situación podamos hacer un contacto nuevamente, ya sea en la emisora, porque evidentemente esto no para, lo decía el propio Antonio al principio del episodio, esto no para, ¿no? Este tipo de temas y este tipo de situaciones siempre van a tener un nuevo tópico que investigar, un nuevo tópico que aclarar, y por supuesto que cuando volvamos a retomar el contacto seguramente tendremos mucho material que hablar y que desarrollar con él. Oye, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les mando un fuerte abrazo y bueno, sigan investigando todos estos temas porque creo que uno de los puntos más interesantes que le hace falta al fútbol venezolano es el periodismo de investigación para mostrar muchos otros lados que tiene el deporte de nuestro país. Así es, y bueno, pudieron escuchar a Antonio Quintero, abogado deportivo de Venezuela, que se dedica entre muchas disciplinas al fútbol. De hecho, tiene un espacio radial con Diego Salas, una de las personas encargadas de ese gran funcionamiento de una institución como el Caracas Fútbol Club, y nos acompañó en este episodio de podcast para hablar un poco sobre todo el tema digital. Les recordamos a todos que pueden escuchar este y cualquier otro episodio de los que vamos a estar llevando para ustedes a través de las plataformas digitales Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. En Twitter nos consiguen como Min y Resultado FM, en Instagram Minuto y Resultado FM. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Chao.